Mientras dura el día, conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. San Juan 9:4. He aquí las palabras sabias de nuestro Maestro, del Maestro de Israel. Conviéneme obrar las obras del que me envió mientras hay luz, porque ya viene la noche cuando nadie puede obrar. Tales palabras para nosotros pueden no tener sentido, porque en el mundo moderno en el que vivimos, nos hemos dado cuenta que en todos los aspectos de la vida del hombre, salvo algunos, se pueden llevar a cabo hasta en la noche. Pero si por un momento nos ponemos a pensar en la vida del Señor Jesús, en el tiempo en que determinó venir a esta tierra, nos daremos cuenta que sus palabras fueron comprendidas, fueron entendidas completamente. Porque para que entendamos hoy las palabras del Señor Jesús y las implicaciones espirituales, tenemos que retornar hacia ese momento y traer a nuestra mente la forma de la vida que era en aquel tiempo. Es sabido entonces que en los tiempos del Señor Jesús se buscaba aprovechar al máximo la luz del astro rey. Se buscaba aprovechar la luz de la lumbrera mayor que ofrece a los hijos de los hombres antes de la noche. De esta manera, el labrador procuraba trabajar su campo desde la mañana, cuando iba clareando el día, hasta la tarde, cuando oscurecía. Era difícil pensar que un hombre en aquel tiempo pudiera tomar algún candil como los que existían en aquel tiempo, una forma de alumbrarse primitiva en comparación con la nuestra, y quedarse otras horas hasta altas horas de la noche para seguir trabajando. No era posible. Eso se contrasta con los días de hoy. Hoy la invención del hombre en relación con las maquinarias de trabajo para el campo nos hacen darnos cuenta que hoy muchos trabajan el campo por las noches. Las máquinas que surcan los campos con unas potentes lámparas que alumbran en la noche les hace posible esto, pero en aquel tiempo no era así. Si pensáramos en una situación, por ejemplo, de un hombre que tuviese algún tipo de tienda de aquellos tiempos, también es difícil pensar que pudiera atender o poder seguir vendiendo una vez que caía la oscuridad. La diferencia con los días presentes, de que hoy, cuando se trata de servicio a las personas, los que venden están abiertos hasta altas horas de la noche. Incluso hay tiendas que ofrecen su servicio las 24 horas del día, que dura el tiempo de un día. Ni la noche es suficiente para detener el deseo de adquirir ganancias. Pero en aquel tiempo difícilmente se podía observar esto. Hoy uno no se preocupa en decir, vaya, ya son las 6 de la tarde, ya oscureció, ya está todo cerrado, no. Vas aquí, vas allá, hay abierto. Ahora por esta situación a las 8 están cerrando. Pero nada más que pasen otros días volverá a lo mismo. En términos de trabajo y de todas las cosas que se hacen, hemos visto empresas que tienen 3 turnos para sus trabajadores, de tal forma que las 24 horas del día están trabajando. No descansan ni en la noche. Bodegas enormes con un alumbrado tan potente que les permite ver como si fuera de día. Entonces, por eso les digo que estas palabras no serían comprendidas del todo en nuestros tiempos, porque uno podría pensar,
o actuar como a veces hacemos, de que estoy en el mediodía y debo hacer esto y esto otro, y digo, bueno, esto lo hago en la noche. Pero en aquel tiempo no podrías hacerlo en la noche. En aquel tiempo no podrías decir, bueno, lo dejo para al rato lo hago en la casa. Porque en aquel tiempo, en verdad que la mayoría de las personas ocupaba la noche para dormir, para descansar. Si lo aplicamos en términos hogareños, nos daremos cuenta que las cosas también son diferentes. En una casa, en aquellos días, muy a temprana hora, los niños se iban a acostar con sus padres, como en la parábola del Señor Jesús, aquel hombre que se acostó con sus hijos ya. Hoy, por las cosas que existen, el padre manda a dormir a sus hijos, pero el padre y la madre se quedan despiertos haciendo más cosas. Pero en realidad ni los niños van a dormir a menos que sean muy chiquitos, porque ya de cierta edad les compraron el celular, les compraron esto y se van a dormir, pero no duermen en realidad, están con el celular jugando, los muchachos a altas horas de la noche están ahí jugando, distrayéndose, perdiendo el tiempo. Eso no existía en la antigüedad. Eso es algo de nuestros días. Con el invento de la bombilla eléctrica y toda la sucesión de la tecnología en cuanto al alumbrado, las cosas han cambiado. Pero en los tiempos del Señor era totalmente diferente. El Señor dijo estas palabras y los que oyeron los entendieron, en este caso los discípulos. Y ellos bien pudieron decir, es verdad. En aquel tiempo, ahora quizás no, pero en aquel tiempo ellos oyeron estas palabras y dijeron, es verdad, en la noche nadie puede trabajar. Y en ese sentido el Señor lo hacía de esta forma. En el día iba y trabajaba. Y una vez que la noche caía, despedía a las gentes y se iba a orar. Y apenas comenzaba el día, otra vez. Ellos lo entendieron así. Sin embargo, estas palabras tienen una implicación más allá de meros trabajos terrenales. Estas palabras que dice el Señor, porque fíjense que cuando Él dice, conviéneme obrar, Él no está hablando de algún trabajo terrenal que Él tuviera, aunque Él tuvo un oficio. Pero cuando Él dice, conviéneme obrar las obras del que me envió, en este caso el Padre, la obra que el Padre le envió a hacer era una obra eterna, de proporciones eternas, trascienden al tiempo. Y Él dice, me conviene obrar las obras del que me envió, del Padre en este caso, mientras dura el día. Y como entonces lo entendemos de esta forma, no pensamos que el Señor solamente estuviera pensando en aquellas personas que trabajan, el labrador, el hombre que hacía tiendas, el hombre que cuidaba su ganado. No, va más allá, más de meras cosas de esta vida. Entonces, lo primero que debemos considerar es la expresión primera del Señor Jesús cuando dice, me es conveniente. Me es conveniente, dice el Señor Jesús. Todo lo que Jesús hizo mientras vivió antes de ir a la cruz, esto es, sanar enfermos, toda clase de enfermos, paralíticos, ciegos, leprosos y demás, resucitar muertos, enseñar las verdades eternas a sus seguidores, a los que le seguían, a veces a la multitud, a veces muy íntimamente con sus discípulos, reprender a aquellos que habían monopolizado la religión. Todo eso fue parte de su ministerio. Mostrar compasión y bondad, mostrar la sabiduría del cielo a la ignorancia de la tierra, el deseo salvador de Dios para los hombres, y todo era parte de la obra que vino a hacer, y todo ello era conveniente para la gloria de Dios. Así lo determinó el Señor desde la eternidad. El Señor Jesús, cuando nació, a más de los detalles, como hemos dicho, que se hablan de Él, tenemos pocos indicios de lo que Él hizo. Su nacimiento, vienen los magos, quizás 2 años, y luego de ahí hasta los 12 años. Y ahí se pierde el registro.
No era en el plan de Dios que el Señor se diera a conocer antes, aunque entendemos que Él, como buen judío, tuvo un oficio, el oficio de su padre. Como buen judío, vivió bajo la sujeción, como dice la Escritura, bajo las palabras de María y de José, estuvo sujeto a ellos. Y eso se podía decir que en comparación con su ministerio, al no ser conocido, no traería la gloria de Dios, sino de una manera personal. El hecho de que nosotros comprendamos cómo fue su proceder con sus padres terrenales. Pero la verdad, en ese sentido, es que el Señor obró de buena manera como hijo de María y José. Y aunque esto era conveniente como hombre, como un testimonio, no fue eso a lo que vino. Porque cuando llegó el tiempo, se dio a conocer en el bautismo, cuando Juan lo bautizó, se dio a conocer como el Hijo de Dios y su ministerio comenzó a darse a conocer y anduvo, como dice el apóstol Pedro, sanando a todos los oprimidos del diablo. Y aunque esta palabra que el Señor usa, en muchos casos tiene connotaciones negativas, en este caso nos damos cuenta que cuando el Señor dice, me es conveniente, lo que está diciendo es, me es útil, me es provechoso, pero no en el sentido de una necesidad que Él tuviera, sino provechoso y útil para el reino de los cielos, para la gloria de Dios. Si el Hijo eterno de Dios hizo notar esto, a nosotros nos conviene tenerlo en cuenta y llevarlo a cabo. Nos conviene a nosotros obrar también las obras del que nos ha llamado. Todo hombre en esta vida juzga conveniente hacer tal o cual cosa. Dice el hombre de negocios, me conviene hacer esto, me conviene invertir acá y me conviene invertir allá. Me conviene comprar esto y comprar esto otro. Está bien, no tiene que significar eso pecado. Pecado es que no busque a Dios con su corazón. Pero haciendo eso a un lado por un momento, eso la gente lo ve y lo alaba y dice qué hombre tan bueno para los negocios. Está haciendo lo conveniente para sí, para su familia y para todo lo que él tiene. ¿Qué hemos de decir entonces en relación con lo que es eterno? Nos conviene definitivamente obrar la obra del que nos envió. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, yo os he tomado para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Yo os he puesto para que vayáis. Y en otra ocasión les dijo, yo los envío. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. O sea, Él nos ha enviado. En ese sentido, nos conviene obrar las obras del que nos envió, porque eso muestra que amamos a Dios y nos complacemos en obedecerlo. Ay, hermanos, ¿cuántos hay hombres que son empleados en un trabajo que se gozan en llevar a cabo lo que se les ha mandado por tal o cual hombre, y cuando aquel hombre queda satisfecho con lo que él hizo, se sienten también complacidos y se alegran? Y lo hacen porque saben que eso es bueno para sí mismo dentro de su trabajo. Ningún hombre haría las cosas con una actitud diferente. En otro caso terminarían despedidos. ¿Cómo podrían los hombres sentirse alegres en su corazón de sacarle una sonrisa a un hombre, de hacer que el que le está dando el empleo se alegre por lo que él hace? Y nosotros que hemos sido llamados por el gran Dios, que es eterno, poderoso, que nos ha llamado no solo a la vida eterna, sino a una labor tan noble, no nos alegráramos en servirle. Es conveniente. Qué terrible sería servir al Señor a regañadientes, con gestos malhumorados. Eso a Él no le agrada. Es conveniente porque a través de ello mostramos nuestro amor a Dios. Nos conviene obrar las obras del que nos envió porque hay galardón.
para los que obran para el reino de los cielos. Y aunque no es eso lo que nos mueve, como dijimos en la mañana, aún así es conveniente. Es conveniente porque damos ejemplo de cómo servir al Señor a nuestros hijos y con ello les mostramos que no hay mejor cosa que servir al Señor. Es conveniente. Yo me atrevería a afirmar que muchos de los que hoy tienen hijos ya grandes y que andan por el mundo perdidos, caminando al infierno y a la perdición, precisamente la raíz está en que no le mostraron a sus hijos que servir al Señor era lo mejor. Y no estamos refiriéndonos al hecho o limitarlo al hecho de que piense que lo estamos enfocando para el que quiere ir al seminario y que quiere... Nada de eso, esto es para todos los creyentes. Pero la verdad es que hay hijos que fueron creciendo viendo a sus padres que ir al templo les era tan pesado, les era tan aburrido, con unos gestos que de veras, ya cuando ellos fueron creciendo dijeron, bueno, ¿por qué voy a ir al templo si a mi papá le aburre? Ni él quiere ir, porque no les mostramos que es conveniente y lo mejor servir al Señor. Y por eso van por ahí, como piedras, rodando, sin rumbo fijo. Y otros niños por ahí vienen, porque esos niños están viendo a sus papás como que no es conveniente esforzarse por las cosas de Dios. Pero para los que entienden el Evangelio, les es conveniente. Yo pienso que el himno que cantamos de que nuestros hijos seguirán fielmente después que estemos muertos se ha convertido más bien en una falacia para muchos, porque hay muchos que ya no están aquí cuyos hijos no siguieron fielmente. Están perdidos en el mundo, en pecado y en error. Ellos ya no están. Y si ellos resucitaran, si ellos supieran, si fueron salvos en verdad y vinieran otra vez a la tierra o resucitaran, se darían cuenta y les entristecería su corazón saber cómo están sus hijos. Eso también es verdad. Entonces nos es conveniente obrar. Además nos es conveniente obrar porque en ello será glorificado el que nos envió. Cada hijo de Dios en Cristo debe seguir el ejemplo de su Señor, quien mientras vivió honraba el nombre de su Padre. Nos es conveniente. Nos es conveniente. Ahora, noten en segundo lugar la conexión que hace nuestro Señor entre lo conveniente de obrar y cuándo se debe de obrar. Dice Él, conviéneme obrar las obras del que me envió mientras dura el día, porque viene la noche cuando nadie puede obrar. Como ya dijimos, en aquel tiempo, en verdad era bueno aprovechar la luz del sol para trabajar, cosa que en nuestros días ya no es un problema como tal. Sin embargo, el Señor tiene en cuenta algo más que eso. Algo más que los hombres entendieran y dijeran, bueno, voy a ser más diligente y voy a procurar aprovechar las horas del día, de la claridad, para hacer lo que debo, porque en la noche ya no voy a poder. Es más que eso. En este caso, cuando dice, mientras dura el día, porque viene la noche cuando nadie puede obrar, podemos decir que se refiere, primero, a la única vida que se nos ha concedido en esta tierra. Alguien dice, ay hermano, eso ya lo sabemos, ya sabemos que solo vamos a vivir una vez. Es verdad, pero pareciera, con la forma en que vivimos y actuamos en la tierra, pareciera que estamos pensando que vamos a vivir otra vida o más de una vida en esta tierra. Nos afanamos tanto por lo terrenal que de verdad pareciera que vamos a tener otra vida para buscar lo espiritual, mientras ahora podemos dedicarnos más a lo material. Si el Creador en verdad nos revelara que hay otra oportunidad de vivir otra vez en la tierra, pues vayamos, perdámonos en el mundo, démosle gusto a la carne. O como dicen las religiones orientales, lo que hoy eres solamente es el resultado de lo que fuiste en otra vida, y cómo te comportes hoy va a hacer que resucites o reencarnes más bien en otras cosas. Necedades del hombre. Solo hay una vida por vivir en esta tierra, solo una vida. No son 2 ni 3. A muy pocos se les puede considerar que vivieron 2 veces. Nos estamos refiriendo a aquellos que en la palabra del Señor se dice que murieron y resucitaron.
Eso es vivir otra vez. Pero son muy pocos. En la historia de la Biblia, en el Antiguo Testamento, 4 o 5 casos o menos. En el Nuevo Testamento se nos habla de Lázaro, se nos habla de la viuda de la hija de Naín, se nos habla de la hija de Jairo y por ahí algunos otros en el libro de los Hechos. Pero nada más. A ellos se les puede considerar que vivieron otra vez porque ya estaban muertos. Lo que hoy nosotros escuchamos de personas que dicen que murieron y que fueron al cielo, es pura tontería, pura necedad, puras invenciones del diablo para llevarnos por un camino diferente. Solo hay una vida que hemos de vivir, hermanos. Nadie va a vivir 2 veces en esta tierra, salvo esos que mencionamos. Aunque hay personas que, estando al punto de morir, cuando se recuperan de ello, dicen, es como volver a vivir. Lo toman como un parteaguas o un punto de inflexión en su vida. Para ellos ahí comenzaron a vivir otra vez porque estuvieron en un accidente grave, estuvo en coma 2, 3 días o una semana o más y se recuperaron y cosas así. Y dicen, ahora estoy viviendo otra vez, aunque es parte de su vida. Pero ellos lo toman así y dicen, ahora sí voy a vivir mejor, ahora sí voy a buscar a Dios, ahora sí voy a tratar bien a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, ahora sí voy a hacer lo correcto, ahora sí voy a dar para la obra del Señor, ahora no voy a ser tan tacaño, no voy a ser tan malo. Pero al final de cuentas es una vida, una sola vida se nos concedió en esta tierra. Una vida sola se nos ha dado. Luego, además de estas palabras, se refieren no solo a la única vida que tenemos, sino a lo corto de la misma, mientras dura el día. Porque viene la noche, mientras dura el día, la luz, el calor, la noche viene, la oscuridad, las tinieblas, las sombras. Esta enfermedad nos ha enseñado la realidad de esto y cada cosa que sucede que acorta la vida de los hombres recalca esto que el Señor nos está enseñando. Muchos tenían planes y la noche les llegó con esta pandemia. Muchos parece que se acerca la noche por esta pandemia, al estar al peligro de la muerte. Hermanos, dice el Señor Jesús, conviéneme obrar las obras del que me envió mientras dure el día. Una sola vida y lo corto de esta vida. El día y la noche tienen aproximadamente la misma duración, pero no podemos decir que nuestra vida durará mucho. Por eso debemos procurar servir ahora que tenemos vida. Los niños deben aprender a servir a Dios desde su niñez, porque aún los niños, aunque son niños, la noche les puede llegar. La noche en este caso significaría la muerte. La noche significaría dejar este mundo. Y la noche le llega a los niños también. La noche llegó a niños de 1 año, 5, 10. La noche les ha llegado. Los jóvenes deben dar su fuerza, su juventud al servicio del Señor, porque la noche les llega a los jóvenes también muy temprano. Jóvenes de 18 les llegó la noche. No debemos simbolizar las 12 horas del día de claridad y extenderlo como que son 80 años. No, eso es un error muy grave. Porque para muchos hombres la noche fue en su juventud. La noche fue en la edad en que tenían más fuerza. La noche llegó. Yo creo que por eso los hombres que compusieron esos himnos de dar lo mejor al maestro, Jesús te necesita, Cristiana Juventud, precisamente hablaron de esto conociendo
lo corto de la vida. Joven, sirve al Señor ahora. Ya sé que tienes planes, ya sé que te estás enfocando en tus sueños y vida, pero la noche te puede alcanzar muy pronto. Sería una insensatez de mi parte y decir, bueno, yo estoy como al mediodía, porque tengo 38 años, a punto de los 39, estoy como al mediodía, me quedan otras 6 horas de claridad que significarían como otros 40 años. Pura necedad si pienso eso. Los adultos deben de trabajar para el Señor ahora. Deben obrar las obras del reino ahora, porque la noche puede llegar para ellos. Se podría decir que los adultos están como en la hora novena, como a las 3 de la tarde del día. Solo les quedaría 3 horas. Ojalá. La verdad es que sin saberlo, la noche se está acercando para muchos ahora. Entonces no se puede hablar en términos de el tiempo, extendiéndolo hacia los 80 o 100 años, pensando que hasta ahí llegará la noche. No, hermanos, es un error tan terrible todo eso. Mientras dura el día, porque dura la noche. Mientras dura el día, también se puede referir a la fuerza, porque hay un momento en que la fuerza del hombre empieza a descender, empieza a mermar, empieza a menguar, se va desgastando y ya no podrá. Ahora, si tú eres de los que piensan, como en el mundo se piensa de voy a buscar a Dios cuando ya esté viejo, y tú dices voy a servir al Señor, ahora me voy a afanar, voy a hacer lo que tengo que hacer, y cuando ya tenga 60 años entonces me voy a dedicar a servir al Señor. ¿Qué pensamiento tan rastrero y horrible sería ese? Porque entonces más bien sería una manifestación de que ni siquiera eres salvo. ¿Qué hombre en sus 5 sentidos y habiendo recibido el nuevo nacimiento podría pensar así? Solo un malvado y un infiel, solo un incrédulo, un inconverso, pero no un hijo de Dios. Con todo el Señor nos dice, conviéneme obrar las obras del que me envió mientras dura el día, antes que llegue la noche, la muerte, la oscuridad. David decía, ¿quién te lo hará en el sepulcro? Pablo dice que seremos juzgados por lo que hayamos hecho en la carne. Esto es mientras vivimos. Mientras vivimos. Mientras estamos aquí. Lo que hacemos en la carne es lo que hemos de hacer para servir al Señor. ¿Acaso darás más ofrenda cuando estés en el cielo? Ya nadie lo necesitará, y menos en el infierno. ¿Acaso crees que cantarás más fuerte en el cielo si no lo haces ahora? ¿Crees que hablarás más de Cristo en el infierno? En el cielo nadie lo necesita, todos estarán ahí mirando al Rey. Hermanos, las cosas no van bien si nosotros no vemos estas cosas realmente como son. Algunos se consuelan diciendo, lo bueno es que iré al cielo. ¿En verdad crees que irás al cielo con esos pensamientos? Ah, hermano, ahora que tienes salud, fuerza, que estás completo, que tienes tu mente lúcida, debes de vivir para el Señor. Ahora es el tiempo. ¿Y qué si la noche para ti y para mí llegara esta noche? Puede suceder. No debemos confiarnos. Por último, la forma de hacerlo. ¿Cómo hacer la obra del que nos envió? ¿Cómo hacer la obra del que nos envió? Algunos están esperando regresar al templo. Pero entonces los hermanos chinos no están obrando bien porque ya no hay templos. Hermanos, obrar bien es buscar las oportunidades en cualquier situación. Hemos limitado mucho el servicio a Dios y mientras esperamos regresar para servirle, las horas del día se van pasando frente a nosotros hasta que llegue la noche y no será posible hacer más.
mientras para el Señor no estamos haciendo mucho, para nosotros hacemos muchas cosas. Algunos no saben servir al Señor si no es en cargos y en cosas que se les delega que hagan. Debemos aprender a servir al Señor en cualquier situación. Nos conviene obrar en favor de Dios, de Cristo, mientras dura el día. ¿Cómo comenzar? Acrecienta tu comunión con el Señor. Acrecienta tu comunión con Él. Ora, lee la palabra, dedica tiempo a estas dos virtudes, estas dos gracias. Medita en la palabra del Señor. Ocúpate por los tuyos. Habla de Cristo a cuantos puedas. De tal manera que el no estar aquí en su casa no sea una excusa para no obrar en favor del reino de los cielos. Como decía Pablo a Timoteo, habla a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que debemos aprender, pero si no tenemos comunión con Dios, ¿cómo hemos de obrar para el servicio del Señor? Algunos creen que aunque no tienen comunión con el Señor, pero si vienen a la iglesia y realizan una o dos cosas, creen que ya le están sirviendo y no es así. El Señor espera primero que le amemos y le busquemos con el corazón, para que entonces ese conocimiento, ese amor nos motive a trabajar para Él, no solo aquí en la iglesia, sino en todo lo referente a la obra del Señor. Ay, hermanos, la noche se acerca, ya viene la noche, y parece cernirse sobre muchos de nosotros. Ojalá que vivamos de tal forma que cuando llegue la noche digamos, o cuando esté a punto de caer la noche digamos, Señor, procuré vivir para ti mientras viví. Ahora que la noche se acerca, que está llegando ya para presentarme ante tu presencia, sé que no cumplí con lo que debía, pero me esforcé por hacerlo. Conviénenos obrar la obra del que nos envió mientras dura el día. ¿Lo has de hacer, hermano? ¿Trabajarás para el Señor o para ti mismo? Que el Señor nos ayude. Amén.